está hoy con nosotros en este estudio. Habrá que decirle también a usted que estamos aquí en la sana distancia, estamos pues aquí a 1.5 metros, cuando menos, de distancia, para evitar una situación que hoy tenemos que ser muy respetuosos con este tema del COVID. Y platicamos entonces con el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel. Leonel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Carlos. Me da gusto estar en tu programa. Gracias por invitarme. ¿Por qué buscar ahora, después de haber sido ya gobernador de Michoacán, ser diputado federal? Te vimos, y aquí lo dimos a conocer en días pasados, que estás interesado, ya hiciste el procedimiento correspondiente para competir y tratar de ser el candidato de Morena en el distrito de Lázaro Cárdenas. Pues yo tengo, sin tener cargo público, ni cargo de elección popular desde que dejé de ser gobernador del estado, o sea, hace 8 años. He tenido cargos partidistas en Morena. Fui delegado en el 17 en la elección del Estado de México con Delfina Gómez. Luego fui delegado nacional en la elección del 18 en Guanajuato y presidente estatal de Morena en Baja California en el 19 y secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional 19 y una parte hasta febrero del 20. Entonces creo que pues es necesario a veces incursionar nuevamente en este ámbito que es los cargos de elección popular. Sin duda que pues no es una decisión fácil tomar, porque ya no está uno a veces pues para efectivamente hacer campañas. Sin embargo, yo tengo una motivación especial, te lo platiqué en corto, ser diputado federal. Si gano la elección interna de mi partido, que es una encuesta en el distrito 1 con cabecera en Lázaro Cárdenas, que lo integran 9 municipios: Arteaga, Tumbiscatío, Churumuco, La Huacana, Mújica, Parácuaro, Gabriel Zamora y Nuevo Urecho. Decidí postularme por este distrito porque, pues, siempre lo he dicho, yo soy originario, tercera generación, nacido en Lázaro Cárdenas, un municipio de los más jóvenes del estado, y también en virtud de que me enteré que Felipe Calderón posiblemente sea diputado federal plurinominal por el Partido Acción Nacional, y yo creo que nosotros tenemos mucho que debatir con nivel, sin insultos, con respeto, con argumentos, de qué pasó en Michoacán en esos 4 años que él fue presidente de la República y yo fui gobernador del estado. Hay muchos temas en el tintero, tú los conoces igual o mejor que yo: el tema de los granadazos, el tema del michoacanazo, el tema del estrangulamiento en el presupuesto, que me obligó incluso a presentar una controversia constitucional, el tema de la educación pública, el tema de la seguridad pública, el tema de la salud pública, incluso hasta el tema del Teatro Mariano Matamoros, que él tenía obligación de entregar participaciones y no lo hizo, a partir de que se agudizó la confrontación, que yo nunca busqué, porque es absurdo que un gobernador quiera confrontarse con un presidente de la República. Oye, pero ¿ves viable que en el Congreso, en el recinto legislativo, con los problemones que hoy también enfrenta el país, sea un momento y una circunstancia, un lugar donde ir a debatir estos temas con el expresidente de México? Bueno, no, es que no los vas a debatir así. Tú vas a debatir, se va a debatir. La elección del 6 de junio del 2021 es ya la confrontación clara entre 2 proyectos, y por eso están aliados el PAN, PRI y el PRD, que defienden un proyecto que nosotros le llamamos neoliberal y que nos parece que tiene 2 características:
que son las privatizaciones de las instituciones públicas y la corrupción. Eso es lo que nosotros decimos y es lo que estamos luchando para revertir, desmantelar su sistema jurídico, y obviamente ellos plantean lo contrario. Ellos quieren muchas cosas que regresen, el tema de los fideicomisos, el tema de los órganos autónomos, el tema de los salarios, el tema del avión presidencial, el tema del presupuesto, el tema que se utilizaba entre comillas para medios de comunicación. En fin, hay muchos temas que se tienen que debatir en el próximo trienio. Y ahí se puede argumentar lo de hace 8 años. Bueno, pues es que sin duda eso ocurrió hace 8 años, hace 12 años inició eso en Michoacán y con él inició hace 14 años. Entonces el asunto de la guerra contra la delincuencia que inició, dio el banderazo en Apatzingán. Entonces yo creo que son temas que vamos a debatir no desde la perspectiva local, sino desde la perspectiva nacional y del debate nacional que va a haber, sin duda. Va a ser muy intenso, yo espero que sea de altura, porque nosotros vamos a tratar de terminar de desmantelar el sistema jurídico, porque los legisladores hacen leyes, sí, no hacen otra cosa. Hacen otras actividades políticas, pero su función constitucional es hacer leyes, y en el caso de la Cámara de Diputados, de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, el debate pues va a estar ahí porque, reitero, están muy claras ahora las posiciones y eso va a ser el debate incluso de la campaña, y obviamente ese debate lo vamos a llevar a la Cámara dependiendo de cómo quede la correlación de fuerzas, si ellos logran avanzar, si nosotros retrocedemos, si nosotros quedamos igual o si nosotros avanzamos. Entonces yo espero un debate rico, un debate de altura. En el caso de lo que va a ser la contienda, Leonel, que es el primer punto, ¿cómo sientes tú el ambiente? Porque en mi opinión, por lo menos, creo que no te va bien. En los últimos días, por ejemplo, con esta parte de anunciar tu inscripción y buscar ser el candidato de Morena en Lázaro Cárdenas, yo mismo, en lo que pude apreciar en redes sociales, la mayoría de los comentarios son muy desafortunados porque hay una percepción de tu gobierno de endeudamiento, de corrupción. Hay personajes que hoy podríamos hacer ahorita un listado enorme de los que yo hace rato decía que algunos tendrían que estar pagando, ¿no? Haciendo rendición de cuentas por lo que se presume, por las sospechas que dejó tu gobierno. ¿Crees que eso está superado? ¿Crees que tienes una buena percepción? ¿Tú sientes una buena percepción? Yo pensaría que no la tienes, pero ¿tú cómo la sientes? No, bueno, yo no creo que yo sea el mejor para autojuzgarme. Pero yo creo que tú me has visto en las calles, no ando con guardaespaldas, tú has visto cómo me saluda la gente. Yo creo que hay un círculo rojo que sin duda no soy de su agrado, por muchas razones, entre ellas el tema de la corrupción. Y tú lo sabes bien, que por cierto no era uno de ellos tu medio, porque el dueño era un agente amiga personal mía, entonces ahí no había, pero otros medios no se conformaban con los convenios, les gustaba el dinero por debajo de la mesa, y eso también, tú que eres un adalid de la lucha contra la corrupción, nunca lo dices, y sí es bueno decirlo, o sea, hay que transparentar pero todo. Eso, concediendo eso, Leonel, concediéndolo, me parece que no es lo realmente grave. O sea, hay datos durísimos en el Congreso del Estado, por ejemplo, los estados de situación financiera, donde hay un evidente crecimiento de la deuda con Lázaro Cárdenas Batel y luego contigo. O sea, tú te fuiste dejando una deuda arriba de 30,000 millones. No, eso es falso, tú lo sabes. No, está en los estados de situación del Congreso. Carlos Río compareció después de que dejó el cargo Luis Miranda, que por cierto, esos son dichos. Los documentos del Congreso señalan eso. No, yo entregué la última cuenta pública y ahí están los números. Quizás sí, no viste mi cuenta pública. Tengo, sí, dice 23,000 millones de pesos. Y eso es enlistando no solo la deuda pública, sino también los pasivos. Y 25,135
784, 25 me mil hubieras millones. dicho para haber traído esos datos, porque son informes oficiales, no es lo que yo digo, sino lo que yo entregué al Esta Congreso. es la situación del estado financiero a la que yo refiero al 31 de marzo del año 2012 del Congreso de Michoacán, el mismo que te autorizó las últimas deudas, o sea... No, pero en el 2014 ya estaba. ¿Cuál es la en el deuda que tú dejaste? Yo aquí tengo el dato, suma más de 31 mil millones. ¿Cuál es la que tú dices? No la que yo digo, la que está. La que estaba, la Secretaría de Hacienda. ¿Este documento es falso? Pues no sé qué documento. Lo bajé del Congreso del Estado y del gobierno de Michoacán de aquella época. Es el informe. No, este es de Luis Miranda, no es el mío. El mío, Ajá. El mío lo firmo yo y lo firma Mireya Guzmán. Ese es de Luis ¿Y de Miranda. cuánto es? Luis Miranda por muchas mentiras se fue a la cárcel, ¿sí? Entonces, entre otras, y reitero, yo le reconozco el valor que tuvo Carlos Río en ese tiempo de decir, la deuda pública fueron 15 mil millones de pesos. De eso me correspondió a mí 8 mil. Y 8 mil están comprobados en obra pública. La obra pública, la presa costó 2.850 millones de pesos y ahora cuesta 5.000 millones de pesos. Y ahí se queda también la sospecha de Odebrecht. Bueno, pero Odebrecht tuvo esos problemas 6 años después. El problema de Odebrecht es con Peña Nieto. 6 años después se conocieron. No. 6 años después empezó, porque todavía en el sexenio de Felipe Calderón no se sabe de alguna cosa que haya hecho Odebrecht en el país de corrupción. Y Odebrecht trabajó no solo con el gobierno del estado de Michoacán, trabajó con el gobierno panista de Felipe Calderón. Y yo no he visto todavía, en todas las investigaciones que se han hecho, de que en ese periodo Odebrecht haya sido señalado por corrupción. Hizo obras en Veracruz, me refiero con el gobierno federal, en Veracruz, en Hidalgo, en Tabasco. Y yo no sé todavía de algo, de actos de corrupción de Odebrecht con el gobierno federal. ¿Por qué iba a tener en el 2007, en el 2006 que gana el concurso internacional, por qué se iba a tener corrupción con el gobierno del estado que tenía una obrita en comparación a los grandes recursos que destinó el gobierno federal para que hiciera obra pública? ¿Por qué iba a tener corrupción aquí con el gobierno federal? Hay un señalamiento ahí con un funcionario de aquella época que recibió $50,000 y que él ya salió a declarar. Pues lo que está documentado. No. Ponle tú lo que tú quieras, pero $50,000 o $200,000 para un personaje que además fue antes de que iniciara él de trabajar en la presa. Eso ya está demostrado, Carlos. Que no lo quieran ver eso. Volviendo al tema del monto de deuda, ¿cuál fue la deuda que...? Te digo que 8,000 millones de pesos, y te lo describo de mi parte. Deuda pública. La que tú contrataste. Sí, y ahí está, y ese documento no te lo trajiste, es el que yo firmo, el que yo entrego, porque yo entrego, no solo yo, todos los gobernadores tienen la obligación de entregar cada año un informe de la cuenta pública. Y el último que yo entregué dice 23,000 millones de pesos. Y de esos 23,000 millones de pesos son 15,000 y fracción de deuda pública y lo demás es de pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? Pues tú lo sabes, proveedores, todo ese tipo de cosas. ¿No crees que eso te vaya a generar una dificultad en la contienda? La verdad es que sí creo yo que hay un ánimo desafortunado de lo que fue toda tu administración. Pues habrá cosas buenas. Por ¿no? eso vine contigo, porque justo tú eres un crítico de ello, y bueno, pues aquí estoy, siempre te he dado la cara. Sí, no, de acuerdo con entonces, el asunto es muy sencillo. Fueron 8,000 millones de pesos. El centro penitenciario aquí de Mil Cumbres me costó 1,200 millones de pesos la construcción. Bueno, le costó al gobierno. Y ahorita vale 3,000 millones de pesos. La presa costó 2,850 millones de pesos. Si tú has pasado para Lázaro Cárdenas, Apatzingán, para toda esa zona, esa presa siempre tiene agua. Está funcionando la turbina de energía eléctrica. Produce energía eléctrica que le deja dinero al gobierno del estado. La producción de agua, que es de gravedad,
le riega 12,000 hectáreas a los ejidatarios de la zona de La Huacana, de Nueva Italia y algún cachito de ejidos de Parácuaro. Ahí está funcionando y vale 5,000 millones de pesos ahorita. Entonces, para terminar, Leonel, si me permites, debo hacer una breve pausa y regresamos para cerrar esta entrevista con el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que viene a pues mostrarnos su interés de ser diputado federal. Y bueno, le hemos preguntado también esta otra parte de lo que sigue siendo una evaluación a los años en que fue gobernador del estado. Una breve pausa y regresamos para continuar este diálogo con Leonel Godoy. Bueno, ya estamos de regreso y después de, bueno, este tema que le decía yo al ex gobernador de Michoacán, este ambiente que siento yo porque hay una evaluación a la administración de Leonel, ¿tú crees que esto está, digamos, por lo menos en una facilidad o en una oportunidad de superarlo y de convencer a la población, a lo mejor no solo a Felipe Calderón, sino a algunos más, durante esta posibilidad de ser diputado federal, de defender, digámoslo así, tu gobierno? No voy a ir a la Cámara de Diputados a defender mi gobierno, eso para mí es cosa juzgada. Okay. Yo no voy a ir a eso, voy a ir al escrutinio ciudadano de mi distrito, de mi municipio, y algún día quizá vaya al escrutinio estatal, en elecciones, que es donde cuenta si efectivamente estás bien o mal evaluado. Yo reitero que eso que tú dices lo veremos el 6 de junio si soy candidato. Y si no gano la encuesta, pues no seré candidato y pues ya será otro compañero o compañera quien defienda. Porque a la son cuarta. Todos los que están inscritos allá, ¿no? 23 nos registramos. 23. ¿No va a haber una, digamos, reducción? ¿No van a ir unos cuantos a la encuesta? ¿Van a ir todos? Bueno, la convocatoria dice que deben de ser 4. O sea que independientemente de cuántos se registren, deben de quedar 4. Y esa es una atribución de la Comisión Nacional de Elecciones que funciona junto con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y ahí se sabrá quiénes diríamos pasan el filtro y son encuestados finalmente. Pero yo regreso al tema. Yo creo que lo que tú dices, pues lo vamos a ver en la campaña y lo vamos a ver en las elecciones. Yo lo que te digo, y tú lo viviste, yo fui muy respetuoso y siempre he sido respetuoso de mis adversarios políticos. Yo nunca le he hecho guerra sucia a nadie, yo nunca he difamado a nadie, siempre he planteado, por ejemplo, el tema que estabas hablando hace un rato de Alfredo Castillo, yo siempre declaré que era anticonstitucional su nombramiento y que estaba violentándose la soberanía del Estado. En los otros temas, pues no me constaba, yo no sabía de sus supuestos actos de corrupción. ¿No te arrepientes de haber mantenido, por ejemplo, a Humberto Suárez ya al paso de los años? Pues esos son temas que la historia de Michoacán juzgará. Yo creo que tú traes un asunto, reitero, y que a mí me parece que está bien, del tema del combate a la corrupción, pero también me parece que no eres muy universal en el asunto. Yo creo que hay algunos que les tienes, como todos tenemos, a quienes te caen bien y quienes te caen mal. Entonces yo creo creo que hay muchos elementos, en mi opinión, que son extraordinariamente criticables y que han generado una enorme sospecha el cómo se comportó el gobierno. No eres tú solo, pero tú lo liderabas, de esa administración, como también puedo hablar del de Lázaro Cárdenas, el de Fausto. Podríamos hacer de cada uno del que está hoy, pero al final uno trata de hacer que las cosas sucedan para bien de los ciudadanos, y yo estoy convencido que Humberto Suárez fue un pésimo empleado de la administración estatales, y ya lo había dejado claro con Lázaro, y tú le seguiste dando chance de trabajar. Entonces, por eso te pregunto si no te arrepientes, por lo menos de eso, ¿no? Bueno, yo creo que uno, al designar, porque esa es una atribución constitucional de designar a los colaboradores, pues comete aciertos y errores. Cuando yo decidí que continuara
Humberto Suárez, fue porque yo lo conocía, él es de mi época estudiantil, siempre fue un magnífico estudiante, siempre se me hizo después como profesionista y tenía prestigio aquí o tiene prestigio con el sector empresarial de Michoacán, porque es un gran financiero. Yo, de lo otro, que los tribunales resuelvan, ya estuvo detenido, y los procesos ahí están, eso se tendrá que resolver algún día si es inocente o responsable. Yo en eso no soy juez. Y yo lo que te puedo decir es que por eso lo decidí designarlo nuevamente, porque no es una continuación, tienes tú que dar un nombramiento nuevo, aunque haya estado en el otro gobierno o en posteriores. Entonces, yo por eso lo designé, y también por otra razón, justo por lo que hablaste hace un rato, porque él conocía el tema de la bursatilización de la nómina del Estado, y para mí era un tema muy delicado, muy difícil, que teníamos que enfrentar, y que yo acordé con él que estaría un año. Después, por otras razones, no duró más tiempo de secretario, pero él cumplió su acuerdo. Él al terminar el año en mi gobierno fue y me llevó la renuncia. Yo fui el que no se la acepté, porque teníamos para entonces gravísimos problemas financieros, porque esa parte nunca la cuentas, el estrangulamiento económico que me hizo Felipe Calderón. Hoy mil temas. Hoy se nos ha terminado el tiempo, Leonel. Debo de despedir este espacio informativo, pero vamos a platicarlo otro día, si te parece. Retomamos el tema, porque hay que hablar de esta parte que tú señalas, y que me parece es válido también escucharte del tema de la federación o de Felipe Calderón para Michoacán, cómo se comportó también los cambios a las leyes en el Estado, en tu administración, para que pudiera solicitar más deuda, y que generaron enormes también sospechas. Me parece que hay muchos temas más que, si me lo permites, hagamos una nueva entrevista, tengamos un nuevo diálogo en este espacio, y acordamos qué día pueda ser. ¿Te parece bien? Me parece bien, pero sin perjuicios. No, esos son diálogos que además ya muchos de esos están solamente en el ánimo de la reflexión y, pues sí, y del tratar me de... hubiera dicho que de eso hubiera sido, alguna vez fui contigo y llevaba el expediente del tema de la deuda pública. Yo creo que hubiera sido bueno. Pero bueno, afortunadamente tengo buena memoria y recuerdo más o menos los números, que no es tan fácil. Pero yo creo que lo más importante de eso, Carlos, es que han pasado 8 años, sí. Tú sigues sacando el tema, y está bien que lo sigas sacando, pero me gustaría que analizaras también la parte del gobierno de Felipe Calderón en relación con nosotros, porque a ti se te olvida otra cosa. El 95% del presupuesto del Estado es de participaciones federales, y solo el 5% es de ingresos propios. Entonces sigue... Es una queja hoy amarga de los que hoy gobiernan, ¿no? Contra el presidente López, por cierto. Sí, pero se les olvida que la ley de coordinación fiscal fue creada por un presidente priista, y que esa ley fiscal todavía está, y que ahora no les conviene a muchos, pero antes fueron los que la promovieron. Y cada año, por cierto, en la Cámara de Diputados se revisa el tema de la ley de coordinación fiscal a través de la aprobación en su momento de la ley de ingresos de cada año que se hace por el Estado mexicano. Entonces, creo que son temas que también deben de tratarse, porque... Vamos a tratarlos, Leonel. Y también lo quiero tratar con este señor en la Cámara de Diputados. Muy bien. Bueno, pues ahí están estas reacciones de Leonel Godoy, estas explicaciones, y vamos a continuar este diálogo para, pues, tratar de tener una mejor idea todos de lo que sucedió. Gracias por esta oportunidad, Leonel. Buen día. Gracias a ti, buen día, Carlos. Nos vamos por su atención, muchas gracias. Le ofrezco una disculpa de una vez al doctor Ignacio Martínez, que ya le estoy robando aquí su tiempo. Nacho, una disculpa, y quédese con él. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 7 horas. Hasta entonces.